De las comisiones de Educación y Salud, proyecto de ley 859. Se propone modificar el artículo 5 de la ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, modificada por la ley 29.016. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Educación del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 859, que propone modificar el artículo 5 de la ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, modificada por la ley 29.016. Al respecto, la Comisión de Salud ha dictaminado por unanimidad el referido proyecto. Tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra la congresista Xafer Cuculiza, presidente de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Dictamen recaído en el proyecto de ley 859 del 2011 CR con el texto sustitutorio por el cual se propone la ley que modifica la ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, modificada por la ley 29.016. La autoría y opiniones recibidas. El proyecto de ley 859 del 2011 ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Fujimorista a iniciativa del congresista Segundo Tapia Bernales y otros. El Colegio Odontológico del Perú manifiesta estar de acuerdo en todos los términos de la iniciativa legislativa, precisando que dicha propuesta fue sustentada y aprobada por unanimidad en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional realizado el 27 de enero del 2012, sesión en la que participan los decanos regionales de las 26 regiones del país. En el proyecto de ley se propone modificar el literal B del artículo 5 de la ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú con la finalidad de incorporar la frase respetando su autonomía. Asimismo, se propone que se adecúe el reglamento de la ley que crea el Colegio Odontológico del Perú a la referida modificación. Análisis de la propuesta. En 1964 se promulga la ley 15.251, mediante la cual se crea el Colegio Odontológico del Perú. Esta norma establece que son organismos directivos del colegio el Consejo Nacional y los colegios departamentales, hoy colegios regionales. Entre las atribuciones del Consejo Nacional se estableció en el literal B del artículo 5 de la ley 15.251 lo siguiente: coordinar las actividades de los colegios departamentales, respetando su autonomía. Este literal fue modificado por el artículo 1 de la ley 29.016 con texto siguiente: coordinar las actividades de los colegios regionales. Como es evidente, se suprimió la frase respetando su autonomía, lo cual ha generado desde la vigencia de esta ley 12 de mayo de 2007 la protesta de los colegios regionales que ven afectada su autonomía institucional. La eliminación de esta frase ha significado que el Colegio Odontológico del Perú se convierta en un ente centralista y ajeno de sus sedes regionales, y estos se encuentran casi paralizados en los ámbitos financieros. Análisis de la propuesta.
El centralismo se da en el hecho que las propiedades inmuebles de los colegios regionales se pretende inscribir a nombre del Colegio Odontológico del Perú. Asimismo, un sistema centralizado de recaudación de dinero que impide el manejo oportuno de los recursos económicos por parte de cada colegio regional, de tal forma que se dificulta la ejecución de actividades administrativas sencillas como la renovación de contratos de servicio, la adquisición de bienes para implementar oficinas en las regiones, por favor, congresista, o la aprobación de contratos de arrendamiento de los locales institucionales. Análisis de la propuesta. El proceso de descentralización que lleva el país, de acuerdo con el artículo 188 de la Constitución y la Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización, tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral, armónico y sostenible del país y, por ende, de las instituciones que lo conforman. Dentro de este esquema normativo, el Colegio Odontológico del Perú no puede estar ajeno y contravenir con una política de Estado que tiene amparo constitucional y legal. El principio democrático que regula el proceso de descentralización en el país, establecido en la Ley de Bases de Descentralización, señala que este proceso es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en los planos políticos, sociales, económicos, culturales, administrativos y financieros y promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayor nivel de desarrollo en cada ámbito. Por su parte, el principio de integrabilidad regula en esta misma ley, precisando que el proceso de descentralización abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el espacio nacional, así como las actividades privadas en sus diversas modalidades, mediante el establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen el desarrollo integral del país. En consecuencia, resulta pertinente garantizar la autonomía de los colegios odontológicos regionales con la finalidad que pueda autogobernarse sin dejar de coordinar y pertenecer a una estructura general como lo es el Colegio Odontólogo del Perú. Conclusiones. Por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal B del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 859 del 2011 CR con el texto sustitutorio que se ha distribuido. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, comisión principal, cuyo dictamen se someterá a debate en primer término. Señor presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, el 17 de mayo pasado se pronunció favorablemente sobre esta iniciativa que propone modificar el numeral B del artículo 5 de la Ley 15251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, del 4 de diciembre de 1964, modificada por la Ley 29016 del 27 de abril de 2007, sobre la atribución del Consejo Nacional de coordinar las actividades de los colegios regionales respetando su autonomía.
El texto sustitutorio que recomienda el dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte busca restituir la autonomía de los colegios regionales integrantes del Colegio Odontológico del Perú, de la que gozaron hasta el año 2007, a efecto de facilitar la disponibilidad inmediata de los recursos económicos para cada colegio odontológico regional. Con la promulgación de la Ley 29016, ley que modificó, adicionó y derogó diversos artículos de la Ley 15251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, se recortaron las atribuciones del Consejo Nacional contenidas en el artículo 5º, numeral B, que dice coordinar las actividades de los colegios regionales, y se suprimió el término respetando su autonomía, que contenía la Ley 15251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú. El gremio profesional de los odontólogos manifiesta que la norma vigente ha generado la paralización de los colegios regionales, sobre todo en el ámbito financiero, al convertirse el Colegio Odontológico del Perú en un ente centralizado, por lo que considera pertinente restablecer la autonomía de este colegio profesional. Cabe precisar que de la revisión de los antecedentes de la Ley 29016 del 11 de mayo del 2007, se advierte que su aprobación no contó con ningún sustento técnico e interfiere con la descentralización y la autonomía para que las instituciones que agrupan a los profesionales de la odontología puedan actuar con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general que constituye el Colegio Odontológico del Perú. Asimismo, se ha tomado en cuenta las opiniones favorables del Decano Nacional de Colegio Odontológico del Perú y del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Por todas estas consideraciones, solicito al Pleno del Congreso la aprobación del texto sustitutorio contenido en el dictamen, que coincide sustancialmente con el dictamen de la Comisión de Salud y Población, que también se solicitó pronunciarse sobre esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, congresista Mora. Como el dictamen de la Comisión de Educación ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Por la bancada fujimorista tiene 2 minutos el congresista Becerril. Gracias, presidente. Como en realidad vemos en este dictamen la supresión del término respetando su autonomía ha traído serios problemas económicos y administrativos tanto al Colegio Nacional como a los colegios odontológicos regionales, de tal manera que estos están paralizados tanto, como digo, en el tema económico como administrativo, por lo que los colegios odontológicos nacional y los colegios regionales en una asamblea nacional en forma unánime han solicitado que se modifique el literal B del artículo 5, quedando de la siguiente manera: son atribuciones del Consejo Nacional coordinar las actividades de los colegios regionales respetando su autonomía. Presidente, me piden una interrupción. Colega Marta. Congresista Marta Chávez tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias, congresista Becerril. Entiendo perfectamente el concepto y la necesidad de restaurar este contenido que alude al respeto a la autonomía de los colegios regionales. Sin embargo, sugiero que se ponga, para evitar cualquier suspicacia, respetando su autonomía dentro del marco de la ley, porque también esto, autonomía, no significa autarquía, no significa rompimiento.
Así como la Constitución, cuando se refiere a la autonomía de las universidades, la refiere la autonomía al marco de la Constitución y de la ley, creo que valdría la pena, y me dirijo a la señora Presidenta de la Comisión de Salud y al señor Presidente de la Comisión de Educación, que se ponga, respetando su autonomía, en el marco o dentro del marco de la ley. Gracias, congresista Becerril. Congresista Becerril, tiene uso la palabra. Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Tapia. Congresista Tapia, tiene uso la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como autor del presente proyecto, debo decirles que efectivamente el año 2007 fue cambiado prácticamente la palabra, antes decía bien claro la palabra autonomía, ¿no? Pero luego se cambió al término de coordinación, lo que efectivamente ha motivado, pues, sobre todo el tema financiero, que es un tema muy importante, ¿no? Entonces, debo manifestarles de que lo que ha dicho la congresista Marta Chávez es importante, ¿no? Porque eso sería, pues, sin dejar de pertenecer a una estructura general de acuerdo al principio unitario del Estado de Derecho. Es importante mencionar también de que hay opinión favorable del Colegio Odontológico Consejo Nacional y de los 26 consejeros decanos regionales, que de alguna manera han visto vulnerados sus derechos, sobre todo en la parte de administrativo y financiero. Pido la aprobación del presente proyecto, por favor, presidente. Gracias. Congresista Becerril, tiene uso de la palabra, ya concedió 2 interrupciones. Gracias, presidente. Para terminar, efectivamente, la situación es bastante crítica en los colegios odontológicos regionales, de tal manera que para hacer cualquier gasto, por muy bajo que sea el monto, tienen que pedir autorización al Colegio Nacional, lo que se ve que trunca el normal desenvolvimiento de estos colegios. Por lo tanto, presidente, me auno al pedido de la presidenta de la Comisión de Salud y Educación sobre ese tema, presidente. Gracias. Por el Grupo Concertación Parlamentaria, ¿va a hacer uso de la palabra algún señor congresista? Ninguno. Por el Grupo de Alianza por el Gran Cambio, tiene el uso de la palabra la congresista Gaby Pérez de Solá por el término de 2 minutos. Gracias, presidente. Me preocupa un tema, señor presidente. Creo que no es tan cierto que todos los colegios regionales odontólogos del Perú están de acuerdo. Si bien es cierto, están de acuerdo a la descentralización, a la autonomía, que puedan contratar, que puedan comprar sin pedir autorización en Lima. Actualmente existe un proceso de unificación del RUC y hay 16 colegios de 25 que ya tienen el RUC unificado. Esto hará, con esta ley, hará que los colegios más pobres del Perú, donde no hayan muchos, tipo Huancavelica, que acá tengo su carta que está en contra, no podrán acceder a préstamos, no podrán pedir préstamos porque tendrán que solitos tener su RUC. Actualmente son 16 colegios que ya tienen un RUC unificado. Y no es cierto también que hay unanimidad. Por eso, presidente, yo pido que en la disposición complementaria, cuando se va a reglamentar, el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Colegio Odontológico del Perú, adecúa el reglamento de la Ley 29016, ley que modifica, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley 15251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, a lo establecido en la presente ley, sin que implique la modificación a su estructura orgánica y económica, dentro de 60 días calendarios contados a partir de su vigencia. Presidente, yo le voy a hacer llegar esto a la Presidencia de Salud, porque hay una gran preocupación de muchos colegios odontológicos del Perú que no están de acuerdo con la desactivación del RUC unificado. Muchas gracias. Por la bancada de Solidaridad Nacional, ¿algún señor congresista se usa la palabra? Congresista Gustavo Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente ganándole tiempo al tiempo, y me parece que es un proyecto que lo que hace es volver a esa
ese fortalecimiento de la descentralización. Este proyecto se discutió en la comisión, en el periodo anterior, en la Comisión de Salud y Población, y felicito a su actual también presidenta que lo ha puesto en este debate, e indudablemente creo que sí amerita, por parte de Solidaridad Nacional, el voto aprobatorio. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rondón. Por la bancada de Perú Posible, va a hacer uso de la palabra. Al final, la bancada de Acción Popular Frente Amplio, por la bancada nacionalista, congresista César Europeía. Gracias, señor presidente. Yo creo que frente a esta situación del gremio, los odontólogos tienen que tener un instrumento legal para que pueda tener vida propia en cada región. En ese sentido, todos conocemos de que en 1964 se crea el Colegio Odontológico del Perú con la ley 15251, en la cual menciona el artículo 5, inciso B, que tiene autonomía para su manejo financiero y su manejo institucional. Pero en el 2007, esa autonomía es reemplazada por una coordinadora nacional en la cual pierde este derecho y logran tener pues, dificultades en cuanto a su manejo a nivel de cada región. En ese sentido, lo que se quiere ahora es mantener nuevamente esa autonomía para darle la responsabilidad institucional en cuanto al aspecto financiero, al aspecto institucional y ver de qué manera manejan sus costos y sus gastos. Y en ese sentido yo creo que es necesario de que cada región, el Colegio Regional Odontológico, manejen adecuadamente sus aspectos propios y estamos de acuerdo con esta propuesta que se está manteniendo actualmente. Me pide interrupción la señorita Julia Tevez. Congresista Julia Tevez tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, colega Irupailla, y por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, con esta ley, con este proyecto de ley que nosotros, señor presidente, estamos modificando, es que las órdenes deontológicas tengan que tener su autonomía. Y es importante respetar la autonomía, más aún cuando nosotros queremos, dentro de la política social, trabajar con un propósito descentralizado, que lo ha enmarcado muy bien en este quinquenio de 2011 al 2016. El presidente Ollanta en todo momento nos ha clarificado el propósito de que hay que descentralizar y que es importante, porque a la fecha el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Odontólogos, lo que ha hecho es paralizar, demorar, ¿no? Paralizar a los colegios regionales, especialmente en el ámbito financiero. Usted sabe que es importante, señor presidente, que el trabajo descentralizado es pertinente, de modo que pueda restablecerse la autonomía de una orden deontológica en las regiones del país. Y importante porque hay que también defender el trabajo que hacen los odontólogos y es importante propender también a una salud bucal. Y la salud bucal que... Se le concede el uso de la palabra al congresista Valencia, por el término de un minuto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega. Precisamente esta ley permite generar la verdadera y auténtica descentralización del país, puesto que el centralismo limeño ha originado un atraso a nivel nacional. Yo quisiera leer rápidamente lo que nos dicen nuestros hermanos odontólogos del interior del país. Una opinión favorable a esta iniciativa
tanto que el Colegio Odontológico del Perú como los colegios odontológicos regionales han experimentado un centralismo que impide el desarrollo normal y soberano de cada región. En un proceso auténtico de descentralización y de inclusión, además, presidente, nosotros apoyaremos esta medida porque creemos y respetamos la verdadera autonomía de los colegios profesionales. Muchas gracias. Para culminar, congresista, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es claro, pues, de esta manera que los colegios odontológicos regionales, o sea, departamentales, tienen que tener la autonomía necesaria para poder tener manejo adecuado tanto en el aspecto institucional, el aspecto académico, el aspecto presupuestal, y en ese sentido la bancada nacionalista apoya este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra el congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación. Una interrupción me pide el congresista Rondón. Como su venia. Congresista Gustavo Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente de la Comisión de Educación. Señor presidente, hay un error en el texto legal de la Comisión de Educación, al haberse considerado reiteradamente la ley 29026, es la 29016. Ya, porque justamente la 026 aprueba es para el convenio entre el Gobierno de la República Federal Alemana y la República del Perú sobre una cooperación financiera. Entonces es la ley 29016. Además, su comisión es la comisión dictaminadora, la principal. Entonces, solo para corregir ello, señor presidente. Gracias. Congresista Daniel Mora, está solicitando una interrupción el congresista Johnny Lescano, si usted está de acuerdo. Congresista Lescano. Tiene uso de la Con su palabra, autorización. Señor presidente, muchas gracias. Con el fin de evitar conflictos en los colegios profesionales, señor presidente, tenemos conflicto en el Colegio Profesional de Contadores Públicos. Tenemos conflicto en el Colegio Profesional de Ingenieros. No vaya a ser que con esta ley volvamos a crear otro conflicto en otro colegio profesional. Y digo esto, señor, porque nos ha llegado una comunicación que dice lo siguiente: decanos regionales en contra de la propuesta legislativa hecha por el doctor Raúl Botetano, 19 de septiembre de 2012. Los decanos regionales del Colegio Odontológico del Perú, abajo suscribientes, aportas de que se vea en el Pleno del Congreso de la República la propuesta modificatoria del artículo 5 de nuestra ley 15.251, cumplimos en manifestar lo siguiente: que la propuesta de modificación del artículo 5 de nuestra ley de creación no obedece al acuerdo unánime del Consejo Nacional de Colegios Odontológicos del Perú, que aprobó su modificación. En efecto, en ningún momento se nos propuso la intención de modificar nuestro reglamento, conforme se puede apreciar del acta del Consejo Nacional que se presentó como sustento al Congreso de la República para la modificación del artículo 5, que la propuesta actual prevé que son atribuciones del Consejo Nacional coordinar las actividades de los colegios regionales respetando su autonomía, y ordena la adecuación de nuestros reglamentos en el plazo de 2 meses. Esto último no ha sido aprobado ni autorizado por nuestro Consejo Nacional, que lo anterior es la puerta de ingreso para generar la desintegración de nuestro colegio profesional como una sola persona jurídica. Dele tiempo para concluir. No, pues. Que lo anterior es la puerta de ingreso, esta es la parte más importante, yo pongo en consideración de la representación nacional, que lo anterior es la puerta de ingreso para generar la desintegración de nuestro colegio profesional como una sola persona jurídica, la desactivación de procesos y programas, como es la unificación del RUC, que actualmente se encuentra en marcha, lo que fortalece a nuestro colegio profesional, el cual ya tiene autonomía financiera, administrativa y científica. La propuesta solo fue aprobada para que la realidad se plasme en la ley por escrito y nada más. Que nuestro decano nacional ha llevado una propuesta de modificación que no ha sido autorizada, hecho que se comprueba con la votación de nuestro Consejo Nacional. Yo pongo en conocimiento, señor, para ver si se hace un cuarto intermedio a efecto de poder analizar
bien este tema. Le agradezco la interrupción al congresista Daniel Mora. Tiene la palabra congresista Daniel Mora. Si me permite, señor presidente, este proyecto tiene la opinión favorable del decano nacional del Colegio Odontológico del Perú y decano nacional del Colegio de Profesionales del Perú. Con esa opinión ha salido este texto sustitutorio que recoge la opinión dada por la congresista Marta Chávez, en la cual vamos a agregar en el artículo 5, el inciso B, atribución del Consejo Nacional, coordinar las actividades de los colegios regionales respetando su autonomía en el marco de la ley. Pedimos que se acumule también el proyecto presentado por similar características del congresista Marco Falconi. Pido que se someta al voto el proyecto, el texto sustitutorio. De lectura al texto sustitutorio. Ya previamente a la lectura marcamos asistencia, por favor. A ver, la palabra le concedemos a la congresista Gaby Pérez de Solar, ya concluido el debate. Gracias, presidente. Presidente, es cierto que hay consenso en lo que es la autonomía que ya existe. Actualmente, como dicen, no son libres las regiones de comprar, de vender lo que ellos quieran. Lo único que hacen con la unificación del RUC es que a fin de mes puedan consolidar sus gastos. Presidente, como ha dicho el congresista Lescano, acá tengo la carta de 11 decanos de provincias que están en desacuerdo en este proyecto y que nunca, acá está el acta de la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional, nunca estuvieron de acuerdo en la desactivación de la unificación del RUC, señor presidente. Como dice el congresista Lescano, esto va a traer complicaciones en el momento de la reglamentación. Por eso pido, como el congresista Lescano, que pase un cuarto intermedio. Muchas gracias. Por el término de 1 minuto, congresista Tapia. Gracias, presidente. Solamente para aclarar lo que se ha solicitado en este momento, ¿no? Porque miren, con fecha 2 de abril del 2012, firmado por el decano nacional del Colegio Odontológico del Perú, da cuenta de su sesión del 27 de enero de 2012, donde aprueban por unanimidad en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional realizada en esa fecha. Y además, decirles que, por ejemplo, el Colegio Odontológico de Pasco tiene 40.000 soles en sus cuentas y el de Cajamarca 36.000 soles, pero no pueden gastar su dinero porque tienen que pedir la autorización a nivel central. Gracias, presidente. Señor relator, sírvase dar lectura al texto sustitutorio. Texto sustitutorio presentado el 20 de septiembre de 2012 a las 17:04. Ley que modifica el artículo 5 de la Ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, modificada por la Ley 29.016. Artículo 1, modificación del literal B del artículo 5 de la Ley 15.251, ley de creación del Colegio Odontológico del Perú, modificada por Ley 29.016. Modifícase el artículo 5, literal B, de la Ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, modificada por Ley 29.026, en los términos siguientes. Artículo 5, atribuciones del Consejo Nacional, puntos suspensivos, literal B, coordinar las actividades de los consejos regionales respetando su autonomía en el marco de la ley. Artículo 2, reglamentación. El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Colegio Odontológico del Perú, reglamenta la presente ley en el plazo de 60 días contados a partir de su vigencia. Congresista Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada.
Transmisión en vivo, en directo desde el Salón de Sesiones del Congreso de la República. Se acaba de cerrar la asistencia de los congresistas que han estado debatiendo el proyecto de ley 859 que propone modificar el artículo 5 de la ley 15.251. 99 congresistas al voto. Y en estos momentos se procede a la votación correspondiente para ver si es que se aprueba o desaprueba el proyecto de ley 559 que propone modificar el artículo 5 de la ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, que está dentro de la Comisión de Educación y Salud del Congreso de la República. Hay que señalar que este debate ha generado intercambio de opiniones entre los parlamentarios. Algunos están a favor de la creación de este colegio odontológico, otros en contra, señalando que esto puede generar conflictos dentro de este colegio profesional, al igual como se está registrando en otros colegios. Es por eso que se ha pedido un cuarto intermedio, pero sin embargo se está procediendo ya a la votación correspondiente para saber si es que se aprueba o desaprueba este proyecto de ley. La palabra a congresista Daniel Mora. Ya lo vi, ya. Señor presidente, ha habido un error de tipeo en el segundo párrafo donde dice modifíquense el artículo 5º literal B de la ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, modificada por la ley 29.026 C029.016, que ya se corrigió. Ténganse presente la corrección anotada. Votación cerrada. Han votado a favor 81 señores congresistas, en contra 8, se han abstenido 5, más congresista Marchejade, verde, congresista Reinaga, verde, congresista Zamudio, verde, congresista Córdoba, ámbar, congresista Salgado, verde, congresista Juan Díaz, verde, congresista López Córdoba, verde, congresista Juan Carlos Seguren, ámbar, congresista Luis Galarreta, rojo, congresista Marisol Pérez, rojo. No. 86 votos a favor, 10 en contra, 6 abstenciones. Se deja constancia de la votación de la congresista Uribe en esta y en la anterior. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 859 que modifique el artículo 5º de la ley 15.251, ley que crea el Colegio Odontológico del Perú, modificado por la ley 29.016. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios.
Tiene la palabra el congresista señor Cánchez Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes, para que informe respecto del texto a votar sobre el proyecto que sanciona la realización de llamadas malintencionadas. Señor